Señor, te damos gracias una vez más por tu bendita palabra. Esta ha de ser expuesta en este momento, Señor, y te pedimos que seas tú el que nos la revele. Que tú nos hables, Señor, y pongas en nuestro corazón y en nuestra vida cada una de tus palabras y nos muestres con ella lo que es tu voluntad. Señor, gracias por estos momentos. No entenderíamos mucho si tú no nos lo revelas, Señor. Habla, Padre Santo, habla en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a seguir estudiando un poco más acerca de la familia. Mientras que la semana pasada hablábamos de todos los peligros en los que se encuentra y de la esperanza que hay en el cristiano para el rescate de lo que son los valores familiares. Estos mismos podemos ver en el mundo hasta el día de hoy cómo se han perdido muchos de estos valores familiares y nuestros hijos están siendo bombardeados. Aún nuestros hijos adultos, yo ya tengo hijos adultos, están siendo bombardeados de una manera inmisericordia con todas las ideologías que hay allí afuera. De manera que a veces nos sorprende las decisiones que nuestros hijos toman aun cuando son adultos, porque se dejan llevar, a pesar del cristianismo que hay en sus vidas, se dejan llevar por las influencias de los de allí afuera. Sin embargo, los padres siempre debemos de estar preocupados por ellos, hasta aún y cuando ellos ya no estén en la casa. Porque en todo lo que nosotros estamos viendo a nuestro alrededor, hay una conspiración bien planeada para destruir la familia. ¿Y por qué se quiere destruir a la familia? Bueno, lo vemos desde el principio, porque Satanás cuando se acercó a Eva en forma de serpiente, cuando se acercó a Adán y a Eva allí en el jardín del Edén, tentó a Eva y cayeron. Podemos conocer las consecuencias universales que hubo y desde ese entonces hay disfuncionalidad en la familia, empezando con la familia de Adán y Eva, que hubo disfuncionalidad, como decía en otra ocasión, porque Caín mató a Abel. ¿Qué era lo que había pasado? Podemos especular sobre muchas situaciones que se pudieron haber dado, pero la Biblia nos habla nada más de los resultados como una manera para que nosotros prestemos atención que la familia ha sido atacada siempre, pero se ha podido mantener, pero en estos tiempos, y es por eso que muchos eruditos, muchos estudiosos andan diciendo, y nos unimos a ellos cuando decimos que estamos en los últimos tiempos, porque la destrucción de los hogares, la destrucción de la familia se está dando de una manera, pero tenaz e inmisericordia. Imagínense en algún momento, hombre con hombre, mujer con mujer no pueden procrear, no hay manera. Aunque el hombre se vista de mujer o se cambie la estructura física del cuerpo, no puede procrear. Y dicen, hay muchos niños para ser adoptados. Deje que pasen 100 años, que se cambie lo que es el concepto de familia como Dios lo estableció entre un hombre y una mujer que tienen la capacidad de procrear. Y que dentro de 100 años ya no procreen el hombre y la mujer, sino sean los hogares así como hoy se está tratando de establecer. Dentro de 100 años ya no va a haber niños que adoptar. ¿Y qué va a pasar con la humanidad? Entonces, eso nos muestra que ese concepto de familia que hoy se está tratando de desarrollar en el mundo tiene la única finalidad de destruir el concepto de familia como Dios la estableció en el día que creó al hombre y a la mujer. Hombre, varón, y a la mujer, hembra. Son los dos términos que utiliza el Génesis para referirse a la creación nuestra. Sí, mis amados, mis amadas, hay una conspiración para destruir a la familia. Y no solamente eso, incluso llegan nuestros jóvenes, porque además de que les dicen que experimenten antes de que empiecen la cuestión a formar una familia para ver cómo les va, relegando lo que es la decisión de tomar una mujer o la decisión de la mujer de tomar a un varón, relegándola únicamente a ver si podemos pegar. Entonces
¿qué es lo que hacen? Acabar con el concepto de unión entre un hombre y una mujer como Dios lo estableció. Como Dios lo estableció. Se queja mucho este mundo de que hay muchos niños que quedan desamparados porque dejan sola a la mujer, el varón no se hace responsable, le echan la culpa al varón uno, le echan la culpa a la mujer otros, etcétera. Está dividido el mundo en ese sentido. Y mientras el mundo esté dividido, la familia va a seguir siendo afectada. Y mientras la familia esté afectada, la iglesia sigue afectada. La sociedad está afectada porque el fundamento básico de la sociedad es la familia. Y como es la familia, es la sociedad. Y el fundamento básico de la iglesia, una vez que ya ha sido conformada, porque nuestro Señor Jesucristo lo que hizo, como decíamos en otras ocasiones, fue reunir a todos los que habían huido, los reunió para formar la iglesia. Entonces, como es la familia, es la iglesia. Entonces nosotros tenemos que decir estas cosas con la finalidad de decir, la familia está siendo amenazada. Y cuando se amenaza la familia de Dios, la obra creadora de Dios está siendo amenazada también. Y nosotros somos responsables de todo lo que Dios creó. Acuérdense de las palabras que el Señor Dios Padre le dijo a Adán una vez que lo puso en el paraíso. Dice que lo puso para que lo trabajase, para que lo labrase. Es decir, para que él tenga cuidado de él. Aún hoy, todo lo que Dios ha creado debe de estar a nuestro cuidado. Pero ¿dónde empieza el valor del cuidado de todo lo que Dios ha creado? Empieza en el hogar. Es entonces que ya no debemos nosotros, sobre todo una vez que escogemos a nuestra pareja, el varón o la mujer, no debemos de olvidar que hay una cosa muy importante una vez que conocemos a nuestro Señor y que debemos de tomar en cuenta. ¿Qué le estamos pidiendo a Dios? Salomón podía pedirle a Dios, oiga lo que dijo, lo acaba usted de leer. Le pudo haber pedido, acaba con mis enemigos. Y antes de que esto ocurriera, ya había él acabado con otros. Lea el capítulo 2 de Primera de Reyes. Y va a ver cómo Salomón, una vez que su padre murió, tomó venganza contra algunos que habían afectado el reinado de su padre. Y dice, yo no quiero que esto me afecte a mí. Y de una vez tomó venganza. Y hasta uno le dijo, quédate allí donde estás. Haz tu casa en este lugar, pero no pases de este río. Porque el día que de este río pases, vas a morir y tu sangre va a caer sobre ti. En otras palabras, tú vas a ser culpable de tu muerte. Y un esclavo o dos esclavos se le fueron y él que buscaban sus esclavos, porque la esclavitud en esos tiempos no es como nosotros conocemos hoy lo que fue la esclavitud aquí y en Europa, sino la esclavitud tenía otro significado. Lo podemos ver aún en el Nuevo Testamento, como hasta un centurión va y dice, ven porque mi esclavo, mi siervo está enfermo, le dice a Jesús. Eran otros tiempos y era otra manera de ver lo que era la esclavitud, completamente distinta a lo que nosotros conocemos hoy por esclavitud. Pues bien, esta persona salió para buscar a sus esclavos que se habían huido. Y llegó a oído de Salomón y le dijo a su capitán, ve y haz cumplir la palabra. O sea, la palabra que él había dado de respetar su vida a menos que él pasara por esos lugares. O sea, Salomón ya estaba tomando eso, pero no pidió eso. Salomón sabía lo que se enfrentaba. Se enfrentaba a un pueblo y es difícil, conocía al pueblo. Así como nosotros cuando llegamos al matrimonio conocemos cómo son muchas de nuestras mujeres, cómo son nuestras mujeres, las conocemos. Son completamente distintas a nosotros y van a pedir y hacer cosas que nos van a dejar sorprendidos e incluso hasta incómodos. Entonces, para poder mantener una relación, porque la idea de Dios en el matrimonio no es el divorcio, no es el que no se respete esa unión.
no es el que se dejen a los hijos solos. La idea de Dios en el matrimonio es precisamente, y por eso después se instituyeron reglas como las que hoy se cumplen, que hay que firmar un papel para establecer un matrimonio. Porque la idea de Dios no es que ninguno de los dos falle a cumplir con su responsabilidad como pareja del otro. La idea de Dios de que se unan un hombre y una mujer como Él lo estableció, no es solamente la procreación, sino también es la forma como yo voy a coadyuvar para el desarrollo de ella y la forma como ella va a coadyuvar para el desarrollo mío. Es decir, ¿qué es lo que yo como esposo hago para que ella logre sus sueños? Porque cuando yo la hice mi mujer, cuando ya me casé con ella tenía sueños. Y cuando ella se casó conmigo, yo tenía sueños. Ella tenía amigos que hasta que yo no conozco. Y yo tenía amigas hasta que ella no conoce. Entonces se da lo que es la relación, o sea, aumenta el círculo social de las personas. Pero cuando se asumen con responsabilidad. Pero si esa pareja se llega a romper, esos que se hicieron amigos cuando esta mujer se unió a este varón y los amigos de este varón y los amigos de esta mujer se unieron, entonces ellos también tienen que romper. ¿Por qué? Porque están a favor de uno o de otro. Siempre pasa eso. El divorcio no estaba en los planes de Dios. El tener una mujer o tener a un varón solamente para tener hijos o para ver si eso funciona, tampoco está en los planes de Dios. No está en los planes de Dios. Por eso es que muchos no funcionan. Pero el que funcionó ¿de cuántos? Las estadísticas muestran que de cada 10,000 parejas que se unen sin casarse, una pega. O sea, el 0.001% aproximadamente es de los que sí pegan. Sí, es muy bajo el promedio, porque ese no es el plan de Dios, no es el plan de Dios, ni el divorcio es el plan de Dios. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer uno? Tanto el varón como la mujer, pedirle a Dios sabiduría. ¿Pero qué es la sabiduría? Muchos dicen solo conocimiento. Es conocimiento, pero no solo conocimiento. Que la sabiduría, según nos dice el diccionario de la Real Academia Española, define la sabiduría como el grado más alto de conocimiento, pero no se queda allí. Dice conducta prudente en la vida o en los negocios. O sea, es la manera como tú llevas a la práctica ese conocimiento. Entonces, cuando el proverbista dice el principio de sabiduría es el temor a Jehová, es la forma como tú llevas a la práctica el conocimiento que ya tienes de Dios para tu vida. Y el conocimiento que tenemos de Dios para nuestra vida es ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, la persona que realmente tiene la sabiduría de Dios busca obedecerle. Hace unos días yo le explicaba a alguien cómo es el siervo. Cuando Pablo se dice, yo soy siervo de nuestro Señor Jesucristo. Se lo explicaba a unas personas por Zoom, porque tuve una plática con ellos. Y yo le decía, cuando tú te entregas al Señor Jesucristo, le estás entregando también tu libre albedrío. Tienes libre albedrío, y Él lo dice ya en Deuteronomio, para escoger entre la vida y la muerte, entre el bien y el mal. Tienes libre albedrío, pero ya una vez que escoges, es como esos esclavos que todavía existían en el primer siglo. Se sometían a su Señor y ya no hacían nada que su Señor no les dijese. Cuando Pablo dice, soy esclavo del Señor Jesucristo, quiere decir que está tan sometido al Señor Jesucristo, que Jesucristo no le tiene que dar con un látigo para que haga las cosas, que Jesucristo no le tiene que castigar si no los hace, que Jesucristo no lo deja sin comer o comiendo poco. No es ese el tipo de esclavitud que nosotros conocemos. Cuando leemos la historia más allá del siglo I, nos damos cuenta que la esclavitud tenía mucho
de que aquella persona que tenía esclavos tenía mucho cuidado por sus esclavos. Cuando se convirtió en algo oneroso, en algo difícil, cuando la esclavitud se convirtió en un factor socioeconómico, cuando este esclavo me podía producir mucho dinero por lo que cultivaba, por lo que cosechaba, o por el trabajo que me hacía, o el cuidado que me hacía de los animales, le pagaba menos para que yo gane más, le hacía comer menos, porque de todas maneras los trato como animales, y que se muera, compro otro. Eso pasó, pero cuando ya la esclavitud vino a formar parte del factor económico, no solo del factor social. Pero la esclavitud de la que se habla aquí en el Nuevo Testamento y aún en el Antiguo Testamento, por eso esta persona fue por sus esclavos, por eso aquel centurión estaba preocupado por su esclavo, porque era distinta la visión de la esclavitud en esos tiempos. Aún entre los judíos existía el jubileo. Una vez que se cumplía el primer ciclo de la Shemitah, que es el 7º año, entonces tenían lo que es el jubileo, y ese día tenían que cancelar las deudas que alguien tenga con uno. Y tenían que empezar el 8º año, por así decirlo, que es el nuevo primer año de la nueva Shemitah. Tenía que empezar con 0 deudas. 0 deudas. Y si alguno estaba esclavizado, quedaba libre completamente. Ya no podía ser esclavo más. Se empezaba un nuevo ciclo cada 7 años. Por eso existe lo que es el jubileo. Y todo esto lo encontramos en la Torá, los primeros 5 libros de la Biblia. Entonces, Dios nos está pidiendo que nosotros nos acerquemos y le pidamos sabiduría, porque lo que estamos enfrentando es una nueva nación. Tú no sabes cuántos descendientes vas a tener, y los descendientes de ellos y de ellos y de ellos, de los otros y los otros. Va a llegar un momento en que se pierda en la memoria de tu descendencia que tú exististe alguna vez. Va a llegar un momento, si Dios da todo ese tiempo antes de que venga, va a llegar. Pero a quien no se le olvida lo que tú hiciste, a quien no se le olvida cómo formaste a tu familia, a quien no se le olvida a quién acudiste cuando tenías necesidad, a quien no se le olvida a quién buscaste cuando estabas en peligro, es a Dios. A Él no se le va a olvidar. Por eso es muy importante pedir sabiduría, sabiduría, sabiduría. Y el principio de sabiduría es el temor de Dios, sí, pero la sabiduría que no solamente me permite conocer a Dios, y no lo podemos conocer si no es por medio de Jesucristo, sino la sabiduría que me lleva a la práctica de lo que Dios me está diciendo en un sentido de servicio, de siervo, de esclavitud, pero no en donde tengo que hacer las cosas porque me están obligando, sino lo hago porque por el amor que aquel Señor me está dando. Y lo dice en 1 de Juan capítulo 4, cuando dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Él nos está dando amor, entonces voy a hacer las cosas por amor a Él, pero como una respuesta del amor que Él me está dando. Y eso funciona también en el matrimonio. Cuando tú pides sabiduría a Dios para tratar a tu esposa, que es completamente distinta de ti, que le vas a decir, eso es azul, y ella te va a decir, este es rosado. Que le vas a decir que no lo estás viendo, es azul. No, es rosado, yo lo estoy viendo. Y vas a tener unas diferencias tremendas con ellas. Y vas a ir a la cama y te sientas de un lado de espaldas a ella, y ella se siente del otro lado de espaldas a ti. Y buscan a veces la reconciliación, y a veces duermen con ese pesar uno al otro. La sabiduría que Dios pide es que así como luchaste por acercarte a ella, el día que tengan una diferencia, lucha por mantenerte cerca. Por eso me gusta ese primer imagen que yo les puse la semana pasada, que le preguntan a una pareja, ¿cómo le han hecho ustedes para estar casados durante 63 años? Y la señora le responde, es que nosotros nos casamos en un tiempo en que las cosas que se rompían se componían, no las botábamos. Y me gustó, porque siempre va a haber rompimientos en una pareja. Así como lo hay entre los amigos, siempre hay rompimientos, siempre hay rompimientos.
Pero ¿qué es lo que mantiene a la pareja junta? Decimos el amor y es correcto. Decimos Cristo, es correcto. Pero ¿qué es lo que mantiene a la pareja junta? Que le has pedido sabiduría a Dios para tratar a esta mujer, a este pueblo que hay en ella, por tu participación con ella, porque fuimos hechos para ser procreados. Vea lo que dice Proverbios capítulo 2, versículos 6 y 7. Proverbios capítulo 2, versículos 6 y 7. Y subráyelo. Cuando dice, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Cuando habla aquí el proverbista de esta manera, mis queridos santos de Dios, está diciendo que de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. De la boca de Dios ha venido todo esto que está aquí, que nosotros llamamos Sagrada Escritura. De su boca ha venido. Entonces, si queremos tener la sabiduría de Dios, no la del mundo, porque el mundo va a querer dominarte, va a querer controlarte, y el mundo va a lograrlo si tú no te nutres de la palabra de Dios, que esta es la sabiduría de la que se está hablando aquí. Y de su boca el conocimiento y la inteligencia. La inteligencia es la capacidad de poder hacer ciertas cosas por encima tal vez de lo que otros puedan pensar. Entonces, si Dios te da todo eso, entonces ¿por qué las tenemos que hacer a un lado nosotros? Él provee de sana sabiduría a los rectos. Es escudo de los que caminan rectamente. Mientras estés en el camino correcto, no importa los obstáculos que se presenten, nuestro Dios es el escudo. Desde las orillas del camino te van a tirar muchos dardos. Van a tratar de sacarte del camino del conocimiento de Dios. Pero si tú llevas a la práctica esos conocimientos, que esa es la sabiduría de la que hablan las Escrituras, nada va a poderte desviar de aquello. Entonces, Proverbios es un gran libro para obtener sabiduría. Siempre le recomiendo a los jóvenes leer constantemente el libro de Proverbios, Eclesiastés. Son dos libros que no deben de faltar mientras se desarrollan hasta profesionalmente, porque allí van a encontrar incluso respuestas de muchas cosas que están pasando en el mundo y a nuestro alrededor. Y también no debemos de olvidar que necesitamos la sabiduría de Dios en cada área de nuestra vida, cuanto más en nuestra área familiar. Miren, una familia forma un hogar. Un hogar le da fundamento a la sociedad. Y una familia comprometida con Dios forma un hogar comprometido con Dios y forma una parte muy importante de la estructura de la iglesia. Lo que hace que la iglesia sea sólida es la solidez de las familias, porque si no va a ser como el río. Va a tener agua, pero siempre va a ser diferente. Tú estarás en un solo lugar, pero siempre el agua sigue corriendo. Entonces, es el problema de no buscar la sabiduría en la familia. Ya sean padre, madre, matrimonio, hijos, hermanos. La familia es el lugar de donde se ha tenido la mayor parte de alegrías de nuestra vida. Claro, también de dolores. Pero los dolores nos hacen madurar y nos hacen crecer. Y la alegría nos hacen buscar nuevamente nuevas aventuras, nuevas maneras de poder vivir juntos esa alegría que hemos vivido con anterioridad. Y eso ocurre en el contexto de la familia, no en el contexto de los amigos, ocurre en el contexto de la familia. Cuando Adán y Eva existían allá, Dios no les puso ningún amigo a ellos, ninguno. Y eso no está diciendo que quería que nada más estén solos, que no tengan amigos. No está diciendo eso, sino que está diciendo, Adán, ella es la más importante para ti. Varona, porque no le llamaban Eva todavía. Él es el más importante para ti.
no tus amigos, no tus amigas, no el trabajo que tú tienes, no el deporte que tú practicas. Ella es más importante que tú. Es lo que estaba diciendo. Por eso tiene que decir, por tanto, no por tonto, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y serán una sola carne. Porque ella viene a ser la parte más importante de tu vida. Estaba yo buscando una definición de ayuda idónea y encontré pero un montón de ideas como que decían que te ayuden en esto, que te impulsen lo otro, que te hace la comida, que te lava los pies cuando tú tienes flojera o lo que sea. Y encontré muchas definiciones, pero la que más me gustó es aquella que dice, ayuda idónea es la mujer que te inspira a seguir adelante cuando las cosas son verdaderamente difíciles. Ay, me quedé con eso. Me quedé con eso. Naturalmente que yo inmediatamente lo busqué con mi esposa. Y sí, lo encontré también. Y puedo decirlo con mucho gusto, ¿verdad? Pero no vengo aquí a presumir, vengo a enseñar. Y la Biblia me está diciendo las ideas que está dándome Dios acerca de quién es la mujer que está a mi lado. Ayuda idónea, es la que me inspira. Es la que logra que yo venga después del trabajo y yo tenga ganas de llegar a mi casa. Y yo debo de ser inspiración para ella, para que si ella trabaja también tenga ganas de llegar a la casa, lo voy a ver a él. Cuando oigo a una esposa decir, uy, yo veo a mi esposo y todavía siento mariposas en el estómago. Qué bueno. A quienes les digo que te pongan en ayuno para que las mariposas se mueran de hambre, son a las quinceañeras. Si ya tienen mariposas allí por alguien allá, no, ponte en ayuno. Porque para que se mueran esas mariposas, primero desarrolla tu vida. Pero a las esposas no. Ojalá que esas mariposas se multipliquen. Y la multiplicación de esas mariposas depende de uno, del varón. La multiplicación de las mariposas en mí depende de mi esposa. Entonces, eso es parte de la sabiduría de Dios. Ah, pero alguien puede decir, pero es que yo no lo pedí cuando lo hice, ya tengo 25 años de casado. Pues no es tarde, no es tarde. Todavía estás con tu pareja, pídele esa sabiduría a Dios que te la va a dar. Y sabiduría es llevar a la práctica lo que Dios te ha dicho que tienes que hacer. Eso es la sabiduría de Dios. Y esa es la que pide Dios que se dé en la familia. Estar casados, tener hijos es una condición. Y hay varios salmos que exaltan a la familia cuando dicen que los hijos son como las flechas, que bienaventurado el varón que llena su carcaj de esas flechas. Y empiezan a decir varias cosas acerca de ellos mismos. También nos permite tener recuerdos agradables. Qué lindo es que cuando se encuentra uno a una familia que tiene más recuerdos agradables que desagradables. Porque van a haber cosas desagradables, sí los hay. Pero la sabiduría de Dios que empieza con el amar al prójimo como a ti mismo, me dice que esas cosas pueden pasar al olvido de la misma manera como Dios pasó al olvido nuestros pecados. Porque Dios nos ha dado de sí algo muy grande. Primero nos dio a su Hijo y el día de hoy nos ha dado su Espíritu Santo. Y está en nosotros. Está en nosotros. O sea que tener la mente de Jesucristo no es difícil, como Pablo dice ya en 1 Corintios 2. Nosotros tenemos la mente de Cristo. No es difícil, porque no depende de Él en ese sentido, sino depende de nosotros que estemos llenos del Espíritu Santo. Y en el hogar nosotros debemos tener ese cuidado. La familia muchas veces es el lugar donde afloran nuestras debilidades más profundas, pero también es el lugar donde surgen nuestras más elevadas fortalezas. No hay nada más lindo que llegar a tu hogar y te sientes todo cansado. Mi jefe me gritó, el chofer me bajó del bus y tuve que venir caminando. Mi compañero me hizo a un lado, no me hizo caso y
llega con tantas cosas en el hogar y todo atribulado. Y viene una esposa, o al revés, la esposa, ¿verdad? Viene una esposa y lo abraza a uno. Sigamos adelante, Dios está contigo. O un esposo viene adelante y le dice a la esposa, sigamos adelante, Dios está contigo. Y ahí se acerca el bebé, el chiquitito que está allá, y los abraza a los dos porque ve a papá y a mamá abrazados. Así reaccionan los hijos. Y se los digo, perdone que lo tenga que decir, pero te lo digo por experiencia. Así reaccionan los hijos. Ven cómo abraza a tu esposa y ellos se acercan a abrazar. ¿Y sabes qué? Les estás enseñando algo que no se enseña en la calle. La universidad de la vida no está en la calle, está en la casa. Y los maestros de esa universidad, los rectores y los que deciden cómo van a ser sus hijos son los padres. Ni siquiera el sistema escolar. El sistema escolar les enseña matemáticas, les enseña álgebra, les enseña español, les enseña todas las materias habidas y por haber para tener un lugar en que posicionarse en la sociedad. Pero tú, como padre, tú, como madre, les enseña un lugar para posicionarse en el reino de Dios. Por eso necesitamos esa sabiduría de Dios. La familia es la que forma el hogar, y el hogar es la universidad de la vida para nuestros hijos y puede cambiar la vida de sus amigos, por lo que esos amigos están aprendiendo al ver cómo viven en ese hogar. Nuestros hijos aprenden a escoger a su pareja por ver cómo el papá trata a su mamá. Los hijos aprenden a escoger a sí mismo a su esposa. La hija va a decir, yo quiero un hombre como mi papá. No está diciendo que quiere a su papá. Está hablando de los valores que ha mostrado su padre al mostrarle amor a su madre. Y el varón va a decir algo parecido. Yo quiero una mujer como mi mamá. Yo vi cómo ayudó a mi papá, cómo le secó las lágrimas a mi papá, cómo en su desesperación tenía los lentes en la frente y él lo estaba buscando en todos lados, y viene la esposa y le dice, pero allí lo tienes. ¿Cuántas veces no nos ha pasado eso, verdad? Están mis lentes aquí, me los hago así, empiezo a buscar luego. Mi amor, ayúdame a buscar, no encuentro los lentes. Y le dicen, ya los encontré. Allí están, le dicen, ¿no? Pasa. Pero eso lo ven nuestros hijos. Y ven que no te enojaste. Se derramó la taza, estábamos comiendo y de repente miró a ver, hizo así y botó el café y manchó todo. Y si se levanta lo está aprendiendo los hijos y así van a reaccionar. Y entonces por eso es que a los hijos los perdemos en la casa con nuestros malos ejemplos. Entonces nuestros hijos también aprenden a respetar a los demás por ver el respeto que papá y mamá se tienen. También aprenden a honrarlos por ver cómo papá y mamá honran a sus padres, que son los abuelos de ellos, a sus padres. Aprenden a someterse a las autoridades civiles y religiosas porque aprenden a obedecer en casa y ven cómo papá y mamá se someten a esas mismas autoridades. Aprenden a construir un hogar y a vivir en unidad por ver y vivir con papá y mamá que construyen el hogar y siempre están juntos. Qué bueno cuando dice, bueno, yo puedo ir, pero tiene que venir mi esposa. Yo cuando tengo que ir al gimnasio, llevo a mi esposa. Y si ella no puede, yo le espero. Yo no quiero ir solo al gimnasio, quiero ir al gimnasio con mi esposa. ¿Sí? Yo sé que puede haber ella unos músculos pues allá, pues yo me tengo que apurar, ¿verdad? Hacer ejercicio para que me vea a mí así. Puede ser que ocurra esas cosas, pero también hay muchachitas, ¿verdad? ¿Sí? Y me tiene que cuidar ella, ¿verdad? No, bueno, esa es parte de la broma de hoy. Aprenden a someterse a las autoridades por ver de la manera como los padres lo hacen. Aprenden a construir un hogar y a vivir en unidad por ver y vivir con papá y mamá que construyen un hogar y siempre estar juntos. Aprenden a orar, aprenden a adorar a Dios y todos los valores morales para enfrentar a un mundo que cada vez cae más en la oscuridad de la muerte por el pecado, para poder ser luz
y permanecer fieles a Dios y a su iglesia y a su hogar. Solamente en el hogar los hijos van a aprender esas cosas. Y por último, aprenden a testificar de Dios a los demás por ver cómo sus padres les testifican a ellos. Como yo como papá les testifico a mis hijos, ellos aprenden a testificar. Y cuando ellos sean padres, también lo van a hacer. Por eso creo que hay esperanza aún el día de hoy, con toda esa oscuridad que rodea a la iglesia, con todo ese humanismo que está permeando, con toda esa intención de destruir a la familia. Creo que la iglesia aún puede tener esperanza porque estamos aquí y no solamente tenemos la palabra de Dios, que ya es decir mucho, tenemos al Espíritu Santo de Dios, que ya es decir demasiado. Entonces, tenemos esperanza. ¿Va a haber dificultades en el seno del hogar? Sí, va a haberlos. Pero para eso necesitamos la sabiduría para saber cómo enfrentarlos. Allí tenemos que aplicar lo que sabemos de Dios. ¿Va a haber momentos alegres? Sí. También en esos momentos tenemos que saber cómo ser agradecidos con Dios. Porque Dios también se goza en la alegría de sus hijos. Así como tu padre, tu madre, tú te gozas en la alegría de tus hijos. Pero también lloras con la tristeza de tus hijos. Y hay muchas anécdotas que usted seguramente estará recordando cuando tu mamá lloró contigo o tu papá te dio un consejo. No te apartes de ellos, joven. No se aparten de dar consejos, padres. No importa. La sociedad, no importa qué edad tengan tus hijos. Termino con esto. La sociedad me ha dicho que mis hijos son adultos. Pueden votar desde los 18 y son mayores de edad. Pueden comprar licor, cigarros y todo lo demás a los 21. Busqué en la Biblia a qué edad mis hijos pueden tomar sus propias decisiones y nunca lo encontré. En todos los libros de la Biblia no hay una sola palabra que diga tus hijos ya pueden tomar todas sus decisiones. En última instancia, lo más parecido que encontré fue lo que Pablo dice: examinarlo todo, retenerlo bueno. Pero no se está refiriendo a las cosas del mundo, se está refiriendo a las cosas sobre las cuales yo tengo que poner en práctica la palabra de Dios que está en mi vida. A eso sí se está refiriendo Pablo. Claro, ahí hay marihuana, voy a probarlo. Ah, sí está buena. Está buena, lo retengo. Ahí hay fentanilo. Ahí, hermano, me tomo la pastilla. Uy, qué rico se siente. Está bueno, lo voy a retener. No, no se está refiriendo a eso. Se está refiriendo al uso correcto de la palabra de Dios. Y solamente podemos tener un uso correcto de la palabra de Dios si conocemos al Dios que la dio. Y si nos sometemos a Él completamente. Pidámosle la sabiduría a Dios como familia. No importa en qué momento estés. No importa en qué momento esté tu hijo. Puede decirse, ya es que yo ya tengo 21 años y hago lo que quiero. No. Mientras yo sea tu padre y esté aquí en la tierra, me vas a seguir oyendo. Y ellos aprenden eso desde pequeños. Claro que si no se los enseñaste pequeño, va a ser más difícil de adultos. Pero no pierdas la esperanza. Porque no hay árbol torcido que Dios no pueda enderezar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Bendice a nuestras familias. Bendice a los hijos de estas familias. Y ponles a ellos oídos para que escuchen, entiendan y pues lleven a la práctica lo que sus padres les están diciendo. Y a los padres, ponles el deseo de pedir y tener más conocimiento de ti, Señor, para que tengan la sabiduría como Salomón lo hizo, para que así como Salomón pudo conducir toda una nación, cada uno de nosotros, varones y mujeres, que tenemos un hogar, que los hemos formado, al unirnos a una mujer o la mujer al unirse a un varón, puedan dirigir su hogar con sabiduría en medio de un mundo que está en un caos y que se va cada vez más.
en ese abismo de pecado y de perdición que conocemos. Danos de tu sabiduría, Señor, como está aquí en tu palabra, para que podamos hacer las cosas que tú nos mandas hacer con nuestros hijos, en nuestro hogar, con nuestra esposa. Que nuestra esposa sea nuestra inspiración, que el esposo de la mujer sea también inspiración de ella, que él la ayude a ella a lograr sus sueños y que ella lo ayude a él a lograr sus sueños. Te pedimos todo esto, Señor, y así oro por las familias, por las parejas, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén.